La integral es uno de los procesos matemáticos más utilizados en las ciencias. Y cuando hablamos de las ciencias, estamos hablando de todas aquellas o todos esos fenómenos que tienen un comportamiento variable. ¿Ok? Es decir, que no se mantienen constantes durante el tiempo, sino que están cambiando. Por ejemplo, la gravedad es un valor que siempre se va a mantener constante. Por lo tanto, la gravedad no es un objeto de estudio de la integral. Pero, por ejemplo, la presión atmosférica, el valor de la presión atmosférica no es el mismo en cada uno de los puntos o en cada altura que se presente en un lugar. Si yo tengo diferentes alturas, tengo diferentes presiones. Pero además, ese cambio que va a presentar ni siquiera es lineal. ¿Eso qué quiere decir? La presión atmosférica ya lo habíamos visto que va disminuyendo a medida que vamos subiendo. Pero, por ejemplo, pasar de cero, voy a poner una cifra cualquiera, no sé si realmente corresponda o no, pero pasar de cero a 100 metros de altura, por decir algo, significaría pasar de 100.000 pascales, por ejemplo, a pasar a 90.000 pascales. Otra vez estoy colocando un ejemplo, yo no sé si las cifras son o no son. Si yo subo otros 100 metros, si fuera lineal, des en cuenta que aquí disminuyó en 10.000, si fuera lineal debería ser 80.000. Pero resulta que no es así. En la realidad no tiene este comportamiento. Esto lo que me está diciendo es que la variable no tiene un comportamiento lineal. Ante este tipo de situaciones, el estudio sí se hace a partir de cálculos integrales, ¿ok? Cuando tenemos ese tipo de situaciones. Por eso es que en las ciencias nosotros vamos a ver muy comúnmente situaciones como esta. Por allá también vimos en física un cuadrito que me relacionaba la presión con el volumen. No sé si se acuerdan de eso. Y nosotros teníamos unas imágenes que decían que teníamos un volumen inicial y teníamos un volumen final. Y que en el volumen inicial existía una presión inicial y que en el volumen final había una presión final. Y habíamos visto que esto, para ir desde este punto hasta este punto, podríamos tener una gráfica como esta. ¿Sí? Y en su momento yo les dije, ustedes todavía no pueden calcular el trabajo realizado por el gas porque no tienen las herramientas matemáticas para poderlo hacer. Pues con los conceptos de integral sí vamos a poder calcular ese trabajo. Entonces aquí tenemos una situación donde a partir de procesos de integración vamos a poder calcular algunas variables de nuestras ciencias exactas, como son la física o como son la química. ¿Ok? Entonces, en todos esos casos es donde utilizamos o donde se utilizan las integrales. La integral como tal se define como la suma, una de las definiciones, porque por cierto, por ahí rondan varias definiciones, pero una de las definiciones es la suma de infinitos términos infinitamente pequeños. Y ya sabemos que esta palabrita pequeños tiene que ir entre comillas, ¿no? Ya saben que matemáticamente no está definido lo que significaría ser pequeño ni ser grande. ¿Ok? Entonces, estamos viendo vuelvo y repito, una de las definiciones de las integrales.
Otra de las definiciones que aparece de la integral tiene que ver con una de sus aplicaciones, o tal vez la aplicación más importante que tiene la integral, que tiene que ver con áreas bajo la curva. Y entonces le expresan a uno que la integral es el área bajo una curva. Un concepto que, vuelvo y repito, obedece más a una aplicación que a su proceso como tal. Como es una suma, entonces se representa, la integral se representa con este símbolo que es como una S estirada. ¿Sí? Ese es el símbolo que representa a una integral. Y cuando nosotros decimos que estamos calculando la integral de una función, entonces también tengo que expresar cuál es el factor de integración. El factor de integración es una expresión que me dice cuál es la variable sobre la cual vamos a hacer nuestra integración. Y eso se escribe de esta forma. En particular, como nuestra variable es x, entonces nuestro factor de integración es x. ¿Ok? La integral de una función está estrechamente relacionada con la antiderivada. Eso quiere decir que la integral de nuestra función es igual a la antiderivada de esta misma función. Y recordamos que representábamos la antiderivada de una función sencillamente como f mayúscula de x. ¿Ok? Y esto es la expresión matemática de lo que es una integral. La integral de una función en términos de x es lo mismo que la antiderivada de esa misma función. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí o no hay preguntas? No, señor. Bueno, Ese simbolito ahí, que, bueno, ese que está al lado siempre va ahí. este término, esta expresión, No, no, el del lado, al lado de la F. de aquí, o este de Minúscula. acá, Ese. claro, porque aquí estoy leyendo precisamente esto, la integral de una función. O si no, no estaría Allá. diciendo nada. Es lo mismo que cuando tú dices la raíz. Cuando tú dices la raíz no tienes que colocar el símbolo de radical. Igual, ¿cierto? Yo tengo que colocar el símbolo radical aquí. Si hablo de la integral, tengo que colocar el ganchito de integral. ¿Ok? ¿Listo? Ya, gracias. Bueno, para realizar, yo les decía a ustedes que para obtener esta antiderivada, entonces nosotros vamos a tener que aplicar las reglas de antiderivación. Algunas veces las reglas que nosotros vimos no fueron o no son suficientes para poder hacer esta integral y por lo tanto se requiere aplicar otros métodos. Esos métodos son en particular conocidos como métodos de integración. O sea que para poder solucionar esta integral yo puedo hacer dos cosas. Una, aplicar las reglas de antiderivada que nosotros vimos. O dos, aplicar los métodos de integración. ¿Ok? Digamos que por cuestiones de tiempo, las primeras integrales que nosotros vamos a solucionar, pues necesariamente van a ser aplicando reglas de antiderivación. Si el tiempo del curso nos lo permite, pues vamos a ver algunas técnicas de integración que nos va a permitir solucionar estas integrales ya con reglas distintas a las anteriores. ¿Ok? En este caso, y por su definición, sumas de infinitos términos infinitamente pequeños, entonces yo tengo que saber desde dónde es que empiezo a sumar. ¿Ok?
¿Desde dónde hasta dónde voy a sumar? Yo puedo tener términos infinitamente pequeños. Estoy hablando de términos que son muy pequeños, ¿cierto? Pero a pesar de que sean muy pequeños, pues esos términos pueden estar contenidos dentro de un espacio. Me refiero a lo siguiente. Supongamos que, o no, esta función de todas formas corresponde a algún tipo de curva, ¿cierto? Esa función corresponde a algún tipo de curva. Y los términos que nosotros estamos sumando son términos que hacen parte de esa curva, ¿sí? Entonces yo podría pensar que estoy sumando términos que están aquí, pero esos términos son demasiado pequeñitos, demasiado pequeñitos. Después vamos a repetir este concepto para que lo entendamos. O su aplicación, por eso les decía que una de las aplicaciones tiene que ver con áreas bajo la curva. Por ahora basta entender que si estoy sumando términos, son términos que son parte de esta función. ¿Ok? Esos términos infinitamente pequeños, pues pueden estar contenidos dentro de un intervalo que va desde el punto A hasta el punto B. ¿Ok? Cuando lo que yo pretendo es sumar los términos que están dentro de un intervalo, a eso lo llamamos la integral definida. ¿Ok? Entonces, la integral definida, no sé si quepa aquí, la integral definida entonces corresponde a la suma de infinitos términos infinitamente pequeños que están contenidos dentro de un intervalo. ¿Ok? A eso lo llamamos integral definida. La suma de infinitos términos infinitamente pequeños que están dentro de un intervalo. Y la integral definida, sencillamente la vamos a representar como la integral entre estos dos términos. Y eso lo vamos a escribir siempre. El nivel superior va en la parte de arriba y el nivel inferior va en la parte de abajo. Y a esto lo llamamos sencillamente la integral entre A y B de nuestra función f de x. ¿Ok? De esa forma escribimos la integral definida. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Por qué pones la D? Porque acuérdate que esta D siempre representa el factor de integración. Es decir, con respecto a quién estoy integrando. Y ahorita voy a hacer un poquito de claridad por qué tengo que colocarla. Yo la verdad no entendí qué hizo ahí. Bueno, ¿esto lo entendiste? No. Ah, tenemos problemas desde ahí. Bueno, otra vez, empecemos. ¿Te quedó claro lo que es una integral? Sencillamente la suma de infinitos términos infinitamente Eso sí. pequeños. Bueno, ¿qué pasa si esos términos están dentro del intervalo entre A y B? Yo puedo tener, sí, términos muy pequeños y son muchos, pero están todos están contenidos entre A y B. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí. Ok, entonces, cuando yo sumo los términos que están dentro de ellos dos, a eso es lo que le llamo la integral definida. Como si todos los números que estén dentro de eso se suman. Yo estoy sumando todos esos números. A ver, supongamos esto. Nosotros tenemos la recta numérica, ¿cierto? Sí. En la recta numérica está el valor 1 y por acá estará el valor 2, ¿cierto? Se suman todos los números entre 1 y 2. A ver, un momentito. ¿Cuántos números hay entre 1 y 2? Muchos. ¿Cuántos Infinitos. son muchos?
Es que quiera es 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Bueno, ¿cuántos son? Pues para decirle, pues hay infinito. Ok. Para decirle hay infinito. Entre 1 y 2 hay infinitos números. ¿Sí está claro? Eso es lo que yo quiero representar aquí. Ah, ya. Todos esos números que hay entre 1 y 2 son los números que habrían entre A y B. Lo que ocurre es que en la integral lo que estoy tratando de hacer es sumar todos esos números. ¿Ahora sí? Ya. Entonces, la suma de todos esos números infinitamente pequeños que hay entre 1 y 2, lo escribo de esta forma. Como la integral entre A y B, que son los dos límites o los intervalos donde se encuentra la función o donde se encuentran todos esos términos de la función. Y a eso se le llama integral definida. Y a eso lo llamamos una integral definida. Ah, listo, gracias. Cuando Eso. no existen estos puntos de acá, pues adivinen cómo se llama. Integral indefinida. Claro, efectivamente, así es. Si nosotros no tenemos valores entre los cuales estamos expresando esa integral, pues lo vamos a llamar sencillamente integral indefinida, así se llama. Muy fácil, ¿cierto? Y muy lógico. Y entonces ahora vamos a ver cómo se soluciona esta integral. ¿Qué va a pasar con la solución de este tipo de integrales definidas? ¿Ok? ¿Me regalan un minutico, por favor? Ahora entonces vamos a ver cómo vamos a calcular una integral definida. Para eso, voy a borrar un momentico acá. Y es sorprendente el término que se utiliza para hablar del cálculo de una integral definida. Habíamos dicho que la integral definida la íbamos a escribir como la integral entre A y B de una función f de x por su factor de integración. ¿Ok? Y esto, o para solucionar esta integral, entonces se utiliza lo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo. Miren ese nombre, ¿no? Teorema fundamental del cálculo. Pues aparentemente con ese nombre nosotros diríamos que nos vamos a gastar aquí todo el tablero para hablar de esa solución, pero realmente es muy simple. Hablar del teorema fundamental del cálculo es solamente decir que esto es igual a la antiderivada calculada en el valor b menos la antiderivada calculada en el valor a. Eso es todo lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo, que la integral definida entre a y b es igual a la antiderivada calculada en el límite superior menos la antiderivada calculada en el límite inferior. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Sí, señor. Chicos, yo no les voy a tapar los ojos ante esto. ¿Por qué? Porque sé que muchos estudiantes tienen calculadoras que calculan, hacen estos cálculos de integrales definidas. Todas estas calculadoras tienen esa opción de calcular esas integrales. Vuelvo y les repito, yo no les voy a tapar los ojos ante esto porque seguramente algunos de ustedes cuentan con personas que fácilmente les pueden decir, vean, utilicen esta calculadora en el ejercicio y salen del problema. ¿Ok? Normalmente cuando estamos en clases presenciales, pues yo no permito el uso de calculadora para este tema, o no permito el uso de estas calculadoras, pues en particular para cuando se tienen que hacer evaluaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues sencillamente con un solo botón se hace todo el procedimiento. ¿Ok? Y pues no sería justo para las personas que
tienen los otros tipos de calculadoras. ¿Ok? Para los que no tienen estas calculadoras, sino que tienen las más simples, pues sería muy injusto hacer el trabajo de esa forma. ¿Eso qué significa? Que nosotros no vamos, yo no les voy a pedir a ustedes el resultado. El resultado no va a ser lo que voy a calificar. Lo que voy a calificar es todo el planteamiento que se tiene que hacer para llegar hasta el último cálculo que se realiza. ¿Sí está claro? Entonces, esto pues va a inhibir el uso de esta calculadora. Ustedes van a tener que hacer todo el procedimiento de la antiderivación y la proposición de cómo se va a calcular esto. Ya la última parte, pues no va a ser tan, digamos que tan fundamental, ¿sí? Lógicamente, pues tendrá que haber un resultado, porque como les he dicho, la integral definida, pues va a ser el cálculo al fin y al cabo de un procedimiento total. Pero lo que más va a afectar va a ser todo el procedimiento. Como yo voy a tener que calificar todo el procedimiento, pues necesito que eso vaya en un absoluto orden. Si el procedimiento no está ordenado, les cuento que desafortunadamente yo voy a tener que tachar todo lo que ustedes hagan. Necesito que eso sea muy ordenado porque yo no me puedo poner en la situación de ponerme a adivinar dónde es que está cada uno de los pasos. Que si, no, es que esto lo hice por allá y después esto por acá. No, lo siento, pero si eso no está en un absoluto orden, yo no voy a poder calificar. Y no me voy a gastar 1, 2, 3 horas calificando una sola evaluación. Imposible, porque si no, ustedes entenderán que no me va a poder dar el tiempo. Entonces va a ser súper fundamental que ustedes tengan orden en todos esos cálculos. ¿Ok? Para que de una vez lo vayamos teniendo en cuenta y no sea que alguien me salga con el cuento, con la reclamación, profesor, pero si es que ahí está la respuesta. Yo sé que ahí puede estar la respuesta, pero si no está todo el procedimiento y en el orden que yo les exijo, sencillamente no vale el punto. Así como les digo, no vale el punto. A pesar, así que no me van a salir con que, es que si tú vales algo de, no, yo no valgo nada. Si no está, no vale. Así de sencillo. Para que lo tengamos claro. Bueno, entonces vamos a ver un ejercicio sencillamente para aplicar la integral, para ver cómo vamos a calcular esas integrales. Ejemplo, calcular la integral, a ver que esto me quedó un poco choneto. Las primeras trato de hacerlas muy bien hechecitas, pero ustedes van a ver que después, con los afanes, uno como que empieza a hacer este ganchito bastante torcido. Calcular la integral entre 2 y 3 de la función x al cuadrado más 2x más 5. ¿Ok? Y recuerden que tiene que ir con su factor de integración. Este factor de integración realmente no va a generar ninguna operación como tal. ¿Sí? El factor de integración lo único que me dice es con respecto a quién, o mejor, quién es la variable, cuál es la variable que estoy teniendo en cuenta. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque lo que no sea x o lo que no sea parte de este factor de integración sencillamente se comporta como una constante. ¿Ok? Así que si ustedes llegan a tener la integral entre, por decir algo, bueno, no hay necesariamente que tengan límites, eso quiere decir que no tiene que ser definida, pero si me dice que es la integral entre de x al cuadrado más 2
y me dicen que esto es de y, es decir, que el factor de integración es y, significa que esto no tiene y, por lo tanto es una constante y tendría que aplicar la regla de la constante. La regla de la constante, recuerden que me dice que si yo tengo una constante, su antiderivada es la variable, o la constante mejor, la constante multiplicada por la variable. Pero ¿cuál es la variable? La variable es esta, no esta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para esto es una constante. Para este caso, esto es una constante. Por lo tanto, la antiderivada de esto sería x al cuadrado y. ¿Ok? Esa sería la antiderivada de x al cuadrado. Y la antiderivada de 2, pues sería 2y. ¿Ok? Vuelvo y repito, porque el factor de integración me está diciendo quién es la variable. Y lo que no sea y es una constante. ¿Ok? Para este caso, lo que no sea x es una constante. Así de sencillo. ¿Sí estamos? Ahora sí, queda solucionado por qué tengo que escribir nuestro factor de integración. Bueno, Sí, señor. asumo que sí. Listo, entonces, si la integral se define como su antiderivada, eso significa que esto sería igual a la antiderivada de x al cuadrado, que ya la vimos, que sería x a la 3 sobre 3, más la antiderivada de 2x. La antiderivada de 2x es 2x al cuadrado sobre 2, y aquí puedo simplificar un 2 de acá con un 2 de acá. La antiderivada de 5 es 5x, antiderivada de una constante es la constante por x, más nuestra constante c. Vuelvo y les recuerdo que como eso es una familia de curvas, esta constante c es sencillamente el valor donde corta al eje y. O sea que nosotros lo que tenemos es una función que está cortando por ese punto, ya, así de sencillo. ¿Ok? Pero cuando yo estoy integrando esta función, no estoy integrando todas las curvas, estoy integrando solamente una de ellas. Cualquiera, pero es una sola de ellas. Por lo tanto, este valor c es único para esa función. ¿Sí estamos? Ese valor c es único, no cambia para esta. Para las otras sí podrá cambiar, pero solamente me interesa esta. ¿Ok? Entonces, si ella no cambia, pues sin importar qué le haga yo, qué valor le dé a la x, esta constante sigue siendo la misma, ¿cierto? Sin importar qué valor esté tomando aquí la x puede tomar el valor 1, pero la constante sigue siendo la misma. Si toma el valor 2, es otro punto, pero la constante inicial sigue siendo la misma. Entonces, vuelvo y repito, que esa constante es la misma para cualquier punto que nosotros estemos analizando. ¿Ok?